Cádiz es mágico, por Antonio Rodríguez Morales. Capítulo 1. Temporada 82-83. Debut y ascenso a primera. Voz de Isabela Cruz. Durante el verano de 1982, el que fuera secretario técnico del Cádiz Club de Fútbol, Camilo Liz, se enamoró del estilo de juego de un salvadoreño cuya figura por sí sola deslumbró en el Mundial que se celebraba en España. A pesar de la pobre actuación de la selección centroamericana, Jorge González, por entonces apodado El Mago, fijó la atención no solo del directivo cadista sino también de otros clubes europeos que empezaron a interesarse en su posible fichaje, como fue el caso del Murcia, Salamanca y Elche, pero sobre todo de dos muy poderosos como eran el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain. La pretensión económica del presidente del Club Deportivo FAS, Manuel Monedero, que pedía inicialmente un desembolso de 50 millones de pesetas, hizo que rápidamente tres de los conjuntos en liza, Murcia, Salamanca y Elche, abandonaran la puja por hacerse con sus servicios. El Cádiz, en esos momentos, acababa de descender después de haber jugado su segunda temporada en la División de Honor dentro de su modesta historia. La primera fue en 1977, donde su aventura en la máxima categoría fue fugaz al igual que ocurrió en 1981. El equipo gaditano tenía un escaso presupuesto económico y venía arrastrando una serie de deudas que le hacía siempre muy difícil competir por grandes fichajes. Aún así, era un equipo luchador, con mucho corazón y con una afición que lo apoyaba incondicionalmente y que, a pesar de descender, se permitió el lujo de vencer al Real Madrid y al Barcelona las dos veces que había militado en primera, ganándose el apodo de Matagigantes. La pretensión de Camilo Liz era casi un imposible ya que la oferta del Cádiz al FAS, conjunto al que pertenecía Jorge González, no podía competir con las que pondrían sobre la mesa el equipo francés del PSG y el Atlético de Madrid. Sin embargo, y para sorpresa de todos, sería el conjunto gaditano el que se hizo con los servicios del salvadoreño. En esos momentos posteriores a la eliminación de la selección centroamericana en el Mundial de España, 4 jugadores no viajaron de vuelta con la idea de entablar conversaciones con varios equipos del país que estaban interesados en adquirir los servicios de estos futbolistas. Se trataba de Jorge González, Jaime Rodríguez, Norberto Huezo y Ever Hernández. Este último fue el único que no se quedó en Europa, pero sí propició un encuentro durante esos días con el presidente del FAS que desembocaron en la incorporación de Hernández al club santaneco al año siguiente. El pajarito Huezo, por su parte, llegó a un acuerdo para jugar en el Palencia que militaba en la segunda división. Quedaba sobre la mesa cuál sería el futuro de Jorge González, quien nunca se había preocupado demasiado por ganar más o menos dinero, y veía con cierta reticencia jugar en un club europeo de alto nivel, ya que se le iba a exigir una serie de compromisos que agobiaban al espíritu libre del mago, quien siempre dijo que él solo jugaba por divertirse. Una de las claves para que aceptara la oferta del Cádiz fue esa menor presión que iba a sentir empezando su carrera en la segunda división y en un equipo modesto, y aconsejado también por su compañero de selección Jaime Rodríguez, tomó la decisión de irse al club andaluz. La Chelona, que entonces jugaba en el equipo alemán del Bayer Werdigen, fue quien le recomendó que comenzara en el conjunto gaditano y que luego tendría la oportunidad de pasar a un equipo mayor. Aquí comenzaba una extraña concatenación de circunstancias que hicieron posible su fichaje, alimentando aún más la leyenda del mago y su relación con el club cadista. El 1 de julio de 1982 viajó a Cádiz, junto a su compañero Jaime Rodríguez, y llegó al acuerdo de que solamente se quedaría si era en compañía de la Chelona. Posiblemente, se sentiría más cómodo empezando su carrera en España junto a otro salvadoreño, para hacer más fácil su aclimatación a un ambiente tan distinto al de la liga de su país. La directiva gaditana no perdió tiempo, y firmó un contrato ese mismo día con Jaime Rodríguez, de una duración de 2 años, y por una cantidad de 2 millones de pesetas por temporada. El único requisito pendiente para su incorporación sería que el Bayer Werdigen, dueño de la ficha de la Chelona, le diera la carta de libertad. Aquí es donde comenzarían los problemas, ya que el club alemán no la concedió, y se hizo imposible entonces su fichaje, por lo que González decidió que ya no quería quedarse en España, y que prefería marcharse a El Salvador. Se cuenta que Jorge fue hasta Sevilla, donde se encontraba Jaime Rodríguez, antes de viajar de regreso a su país, y le dijo que se iba con él, pero la Chelona le pidió que lo reconsiderara, y que le diera una oportunidad al equipo gaditano. El poder de convicción de su compañero de selección, de los directivos del Cádiz, y también de alguien que entró en escena en aquellos días, el español Juan Fernández Segui, entrenador en esos momentos del Burgos,
pero que había dirigido al FAS junto a Chepito Castro y que conocía bien al mago. Sería la combinación de factores que hicieron posible que recapacitara y se quedara en el club cadista. El presidente, Manuel Irigoyen, se desplazó a Madrid el 27 de julio de 1982, con motivo de la promoción del Trofeo Carranza, para cerrar definitivamente el acuerdo con el mago. Como primera anécdota y dato curioso de esta reunión, la prensa destacó el increíble apetito del salvadoreño, contando que ese día compartió almuerzo con los directivos gaditanos, y pidió jamón con patatas fritas, salpicón de marisco, patatas aliñadas, filetes de ternera a la cazuela, 3 piezas de pan, 2 zumos y café. En ese momento no lo sabía, pero era el inicio de una relación inquebrantable entre el equipo amarillo y González, quien finalmente no dio ese programado paso a otro conjunto de los llamados grandes, puesto que Jorge nunca quiso marcharse cuando encontró su felicidad personal, su realización futbolística y, sobre todo, descubrió que en Cádiz fue entendido y querido tal como era. El 28 de julio de 1982 sería cuando se firmó el contrato según el cual el jugador fichaba por una temporada, tras abonarle al FAS 7 millones de pesetas. Si después de ese primer año, el Cádiz quería adquirir al salvadoreño, debería abonar 13 millones más. Días antes, el 15 de julio, se había presentado el Cádiz, aún sin la incorporación de Jorge y con pocos fichajes deslumbrantes, excepto quizás el portero Jaro, pero con la vitola de ser uno de los equipos favoritos en la segunda división para regresar de nuevo a la máxima categoría del fútbol español. Por entonces solo eran permitidos 3 jugadores extranjeros y el Cádiz contaba con el argentino Hugo Vaca y el paraguayo Dos Santos. El genio del Salvador sería quien ocuparía la tercera plaza en los próximos días, incorporándose un poco tarde, a mediados de agosto, a la pretemporada del equipo cadista. Cuentan que fue un periodista gaditano, Paco Perea, quien le cambió para siempre su apodo de mago por el de mágico, aunque no hay una evidencia clara de eso, ya que en el desarrollo del Mundial de 1982 hay referencias en prensa nacional de esa modificación. La realidad es que en la ciudad andaluza no era aún muy conocido el que se convertirá pronto en la gran estrella y el ídolo de la afición. Como todo genio, siempre hubo un halo de misterio que rodeaba a su leyenda, con exageraciones e inventos de historias que nunca ocurrieron y otras que fueron reales pero que se perdieron en el olvido. También en torno a la primera vez que participó en un partido de fogueo de pretemporada, hay versiones diferentes de cómo acontecieron los eventos. El Cádiz Club de Fútbol establece que su primer juego amistoso fue el 14 de agosto de 1982, en la Barca de la Florida, una pedanía de Jerez de la Frontera frente al equipo local. Recientemente se ha extendido la historia de que su primer encuentro fue sin embargo en la localidad de Trebujena, pero no hay ninguna referencia en la prensa de la época al respecto, por lo que no existe una evidencia clara de si fue aquí o en la Barca donde se enfundó por primera vez la camiseta cadista. En cualquier caso, eran encuentros ante equipos de la provincia de categorías muy inferiores, donde el resultado era lo de menos, y se trataba solamente de que los jugadores empezaran a calentar motores de cara a la temporada que se avecinaba. La prensa refleja que el Cádiz jugó 4 encuentros de este tipo, antes del Trofeo Carranza, también amistoso pero que era una cita tradicionalmente muy importante entre las competiciones veraniegas. Hay constancia de que Mágico González participó en 2 de estos 4 partidos, en el ya citado de la Barca de la Florida y en la localidad de Rota, donde anotó 3 goles en cada uno de estos encuentros. Aunque siempre recordamos los mejores momentos del mago en el equipo gaditano, que lo elevaron a la categoría de ídolo máximo de esta afición, la realidad es que no siempre fue una historia idílica, sino que pasó por una serie de etapas, con sus altibajos y sus momentos complicados. Y los inicios de Jorge González en Cádiz no fueron sencillos, por una razón lógica como era la difícil adaptación a unas exigencias profesionales a las que no estaba acostumbrado. A pesar de jugar en la segunda división española, esta era una categoría con muchas más presiones que las que se podían encontrar en la liga salvadoreña. Con el tiempo, la simbiosis entre Mágico y Cádiz fue total, pero al principio no fue fácil entender el escaso compromiso de Jorge con una disciplina de equipo que suponía acudir a los entrenamientos de manera rigurosa y una fuerte preparación física. Y no es que el mago no estuviera capacitado para eso, ya que su condición atlética era privilegiada, pese a que algunos crean lo contrario. Lo que ocurría es que el salvadoreño jugaba por diversión, y él decía que no le gustaba correr sin el balón porque se aburría. Así comenzaron las tardanzas y las ausencias a los entrenamientos, con el enfado y la molestia lógica del entrenador y equipo técnico. Pronto se darían cuenta de una realidad y es que aún sin entrenar,
Mágico estaba a otro nivel, y bastaba una genialidad suya para levantar al público de los asientos, y crear jugadas y goles de ensueño que hacían olvidar sus andanzas, que siempre fueron perdonadas por la afición, pero no por el entrenador Milošević, que trató de imponerle a González una disciplina a la que nunca se adaptaría. De esa manera llegaron las primeras multas, en particular el 7 de octubre de 1982, cuando el técnico yugoslavo expulsó a Mejías y al mago del calentamiento que realizaban por entonces en la playa de la Victoria, alegando que no se estaban tomando en serio su preparación física. Después de ese incidente continuaron produciéndose situaciones en las que Jorge llegaba tarde a los entrenamientos y se le veía frecuentando locales nocturnos hasta altas horas de la madrugada. Así se llegó a la jornada 13 de Liga, cuando a finales de noviembre, el Cádiz se desplazaba hasta Barcelona para enfrentarse al filial azulgrana. Mágico no fue convocado, alegándose oficialmente que sufría un dolor de muelas, pero después de ese partido que perdieron los gaditanos, Milošević declaró a la prensa que no contaba con González por golfo. Las palabras del técnico cayeron como una bomba y pusieron en evidencia los problemas que estaban enfrentando el jugador salvadoreño y el entrenador yugoslavo, que decidió no convocarlo por 3 jornadas. Sin embargo, la afición y la directiva presionaron para que volviera al equipo, y reapareció el 19 de diciembre en un partido frente al Castellón que acabó en una gran polémica, teniendo que ser suspendido a causa de los incidentes que se originaron tras perder el Cádiz por 2 penaltis inexistentes, y que desataron las iras del público. Mágico fue superando sus problemas de adaptación a la disciplina del equipo y volvió a contar para Milošević, aportando un valor fundamental para la consecución del ansiado ascenso del Cádiz a Primera División. Solamente tuvo otro punto negro el día que se enfrentó al principal rival histórico de los gaditanos, el Jerez, en un partido bronco y típico de un derbi. Este ambiente tenso motivó que Mágico perdiera los nervios, quizás por única vez en su carrera, y resultó expulsado por tarjeta roja directa por discutir las decisiones arbitrales. Esto supuso un partido de suspensión y motivó que se perdiera el encuentro de ida en octavos de final de Copa frente al Real Madrid, que terminó con empate a 0. La mala suerte hizo que tampoco pudiera participar por molestias musculares en el partido de vuelta, donde los madridistas eliminaron al Cádiz, eso sí, con mucha dificultad, ya que el partido terminó con empate, y sería en el tiempo extra que los merengues marcaron el gol que les clasificó a la siguiente ronda. La historia de Jorge González en lo que quedaba de liga fue la de una estrella del fútbol, que con sus genialidades lideró al conjunto cadista hacia su objetivo de regresar a la División de Honor con un gran final de temporada. Incluso después de haberse perdido varios encuentros a causa de los castigos que le impuso el entrenador, Mágico finalizó como segundo máximo goleador de la categoría, a un solo gol de distancia de José Luis, jugador del Deportivo de La Coruña, que anotó 16 tantos. Después del último partido ante el Elche, que supuso el ascenso a Primera, González era ya un héroe y un ídolo en la ciudad de Cádiz, aunque no acabaron los problemas, ya que tan solo 2 días después, el mago prefirió seguir de fiesta y no presentarse al entrenamiento. Milošević dijo que el salvadoreño era un niño, pero el presidente Manuel Irigoyen lo consideraba una pieza clave en el futuro del equipo cadista para las próximas temporadas, y adquirió su ficha abonando los 13 millones de pesetas restantes al conjunto del FAS. Jorge González sería ya parte imprescindible de la historia del Cádiz Club de Fútbol.